Hoy vamos a estar abriendo puertas. El tema que quiero que trabajemos es la relación entre los intereses y el desarrollo de las capacidades y los talentos de nuestros estudiantes. Pero, ¿qué son eso de los intereses? Los intereses se encuentran en la esfera del sistema motivacional. Son disposiciones que nos llevan a la acción, desarrolladas de manera natural en algunos casos y en otras construidas o apropiadas a través de las personas y las experiencias que vivimos. Los intereses hacen referencia a aquellos temas, actividades, problemas, campos que le atraen a la persona y que disfruta de exponerse a ellos, explorarlos de manera voluntaria y natural en su mayoría de oportunidades. Es una disposición que nos lleva a gravitar hacia algo, un tema, un interés específico, una actividad. Hay dos tipos de intereses desde algunos autores. Los intereses personales, que están muy arriesgados en mis motivaciones, en mis necesidades, en los problemas que me hacen palpitar. Pero también hay los intereses situacionales, que están determinados por factores externos que hacen que nuestra acción o nuestro sistema motivacional se oriente hacia ellos. Las motivaciones pueden ser, y estos intereses en específico pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que surgen, como dijimos antes, y muy relacionados con los intereses personales, de la exploración, de la experiencia, de las disposiciones naturales de la persona. Pero los extrínsecos inician desde afuera de la persona, pueden ser los intereses que tiene alguien más y que yo no había pensado que a mí me pudieran atraer. Estas motivaciones extrínsecas pueden poco a poco apropiarse e interiorizarse. No siempre pasa. Y el objetivo no necesariamente es hacer que intereses extrínsecos se vuelvan intrínsecos. Lo más importante cuando hablamos de talento es poder ver eso hacia lo que gravita el estudiante o hacia lo que gravitamos nosotros y cómo lo potenciamos como un catalizador del desarrollo de todas esas potencialidades de nuestros estudiantes. Pero bueno, vamos a regresar a nosotros mismos. ¿Qué es lo que me hace gravitar a mí? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Y qué papel juegan en mi vida? Si lo pensamos seriamente, son ese motor que nos permite en muchas oportunidades levantarnos todos los días a pesar de los miles de apesares, que hagamos las cosas de cierta manera y no de otra, que persigamos algunas metas y no otras, que desarrollemos en nosotros mismos ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertas capacidades, pero otras no las hagamos. Algunos de ustedes han desarrollado una experiencia de enriquecimiento personal. Me parece supremamente importante que en este momento aprovechen para reflexionar sobre sus intereses, qué cosas los mueven y cómo esos intereses enriquecen su vida. Porque una de las conclusiones más importantes que yo he tenido, por ejemplo, al trabajar enriquecimiento personal, es que cuando como personas nos damos el espacio y el tiempo de perseguir esas cosas que nos hacen gravitar, no solo esas cosas que tenemos y debemos hacer por responsabilidades y por obligaciones, nos permitimos crecer y tenemos lo que llamaría Butler unas vidas que valen la pena ser vividas. No quiere decir que toda nuestra vida debe estar permeado por nuestros intereses, no, pero sí que debemos tener esos espacios de crecimiento, porque es ahí donde alcanzamos nuevos niveles de desarrollo. Eso nos lleva a aprender y ese aprendizaje nos jalona un montón de procesos, pero sobre todo nos genera como adultos, y lo mismo pasa con los chicos, satisfacción. La sensación de que
lo que estamos haciendo tiene sentido y vale la pena hacerlo. Hay varios tipos de intereses o motivaciones asociadas en el desarrollo del talento. El compromiso con la tarea que plantea Renzulli, que es uno de los 3 elementos que propela y que permite la emergencia de la producción creativa, que es además el indicador o la manifestación desde Renzulli por excelencia del talento, esos intereses hacen que yo tenga la energía suficiente para perseguir por momentos prolongados la actividad. Desarrollar mi talento personal o el talento de mis estudiantes no siempre es fácil. Nos pintan la idea de que eso del desarrollo del talento son solo flores, felicidad, satisfacción. De hecho, yo se los estoy pintando, pero no es así. Los que han trabajado en experiencias de desarrollo personal saben que el trabajo implica sufrimiento en términos de que toca trabajar, a veces trasnochar, a veces uno se equivoca, hay que repetir las cosas, a veces uno quiere solucionarlo y no lo logra, a veces uno se mete en encrucijadas y cosas por el estilo. ¿Qué hace que uno no deserte en el desarrollo de su propio potencial o del potencial de sus estudiantes? El compromiso con la tarea. ¿Qué hace que yo le dedique el tiempo y la energía que se requiere? Un segundo elemento tiene que ver con algo que también nos plantea Renzulli, y es ese romance con el campo. Una cosa es la idea pragmática de comprometerme y darle el tiempo, la energía, ser estratégico para desarrollar una actividad. Pero otra cosa es además continuar enganchado, enamorado, involucrado, de tal manera que yo realice acciones, esté mirando el ambiente para ver cómo puedo enriquecer ese proceso. ¿Por qué hace sentido partir de los intereses en el desarrollo de talento? Bueno, desde Renzulli, él plantea que el talento, su manifestación más importante es la producción creativa, pero para crear, como les dije antes, se requiere trabajo, se requiere compromiso. Hacer eso que se requiere para desarrollar el talento fuera de la esfera de algo que me llama la atención es muy, muy difícil, es muy dispendioso, pero además a la vuelta del camino genera que la persona le cree aversión a la misma actividad, ¿sí? ¿Eso quiere decir que solo podemos trabajar con los intereses de los estudiantes? Esa es una pregunta que les quería plantear un poco más adelante y espero desarrollarles, pero no, eso no quiere decir que solo estamos condenados, como dirían algunos de mis profes, a trabajar en lo que le interesa a los estudiantes. No es una condena, sino es una oportunidad. Pero, ojo, que además el desarrollo del talento se enriquece con aprendizajes de otras esferas, no solo las de los intereses. Entonces, nosotros como maestros lo que hacemos es crear unas oportunidades para que los estudiantes exploren y creen lazos entre esos intereses y otros campos, que descubran esas vertientes y hacia dónde se desplaza esos campos que les gusta, que les atraen y que les mueven con relación a otros campos que puede que en ese momento no les llamen la atención, pero que les sean oportunos, o que no les llamen la atención porque no los conozcan y les resulten a mediano plazo fascinantes. La esencia de esto lo plantea Renzulli también en estos 3 elementos que desde la perspectiva de él llevan al logro académico o al desarrollo del talento, y en caso de Tannenbaum estaríamos hablando que lleva también a la experticia, no solo a la producción creativa. El gozo y el disfrute de la actividad que yo ya estoy haciendo para desplegar mi potencial y convertir ese potencial en producción creativa y en experticia me va a servir como motor
para continuar en el proceso, pero también además va a hacer que sea una experiencia que vale la pena ser vivida. Eso quiere decir que a veces va a ser, o sea, que nunca va a haber momentos terribles. No, sí va a haber momentos difíciles, pero el disfrute y el goce está cuando se superan. Es como, no me consta porque yo no disfruto mucho la actividad física, pero las personas que disfrutan la actividad física, en el momento de estar realizándola, sudan, a veces les dan calambres, se sienten agotadas, pero la sensación posterior es de disfrute, de entusiasmo, de querer seguir involucrado en esto. Es como en Islandia y en las zonas nórdicas cuando hacen baños en el mar helado. Se hace en el mar helado casi congelado y la experiencia en ese momento es durísima. Pero al salir, la experiencia, el calor, lo que siente el cuerpo es maravilloso. Entonces, volviendo a los intereses, sí, no quiere decir que sea el disfrute y el goce sea un estado permanente, pero sí es un estado que cuando se hace el alto en el camino, el balance general es esto me gustó, esto quiero continuarlo. Y por eso es el siguiente, involucramiento y compromiso, que me llega además a un entusiasmo, pero no es un entusiasmo cualquiera, sino es un entusiasmo por aprender. Y ese entusiasmo por aprender lo debes mediar tú como maestro, porque si no, se va a quedar solo en el entusiasmo por la actividad y no por lo que la actividad logra desarrollar en mí. Los campos de interés de nuestros estudiantes son un objeto en sí mismo. Pueden ser el objeto del desarrollo del talento. Por ejemplo, me apasiona la física. En sí misma puede ser el objeto de desarrollo, ¿sí? Es el campo que quiero desarrollar mis habilidades en la física, la comprensión del mundo. Pero también podrían ser el motor. Es decir, me apasiona la física, estoy en clase de artes, que no me mata tanto, pero mi profesor de artes me dice, mira, quiero que me hagas un dibujo o una ilustración en donde las leyes de la física se estén rompiendo, como por ejemplo es el caso de algunas corrientes artísticas, ¿sí? El caso de Dalí, por ejemplo, donde las leyes de la física se rompen. Y puedo, en esa medida, hacer que ese interés sea motor de otra cosa. Pero también ese campo de interés es un escenario. Un escenario, por ejemplo, vuelvo a que me apasiona la física, la comprensión del mundo y cómo funciona. Y ese espacio disciplinar me permite desplegar, por ejemplo, mis capacidades analíticas, digamos que yo también tengo unas capacidades artísticas, entonces mis capacidades artísticas, o por ejemplo tengo grandes capacidades verbales, entonces lo que voy a hacer, como hace Ítalo Calvino en las cosmicómicas, es hacer unas historias centradas en cómo funcionaría el mundo si tal cosa de la física del mundo cambiara, ¿sí? Entonces se vuelve un escenario, un espacio donde yo despliego mis habilidades y al desplegarla frente a unos desafíos, las llevo a un nivel más elevado de desarrollo. Como les dije antes, ¿estamos obligados a trabajar los intereses de nuestros estudiantes? Alguna vez uno de los profesores me lo preguntó y me lo preguntó en ese tono, y en un tono muy, en alguna medida, es que solo nos toca trabajar lo que les llama la atención a los estudiantes. No, no, porque educativamente tenemos otras cosas que hacer, además de desarrollar el talento. Pero, el trabajar desde lo que al estudiante le apasiona nos da una oportunidad única de significar el proceso de aprendizaje. Sí, ¿implica un trabajo adicional para nosotros como maestros? Sí, pero a la larga implica un proceso más fluido que además, si lo hacemos
intencionadamente puede ser compensado por acciones que el mismo estudiante haga. Por ejemplo, yo no sé de K-pop, pero mi estudiante sí es un experto de K-pop y yo estoy en mi clase de sociales, por ejemplo. Entonces yo le puedo poner al estudiante que me explique o que le explique a sus compañeros cómo este fenómeno de K-pop se relaciona con movimientos políticos en la actualidad y que me busque ejemplos y que me ilustre y que sea él el que me aporte, ¿sí? En esa medida, fíjense que si bien yo tuve que conocer los estudiantes, sus intereses, y eso me tomó tiempo, el que va a hacer el trabajo interesante es él en relacionarme ese interés, por ejemplo, con el campo mío, ¿sí? Y en ese momento hay unas pocas cosas que yo ya no voy a tener que hacer. ¿Qué voy a tener que hacer? Claro, voy a tener que tener muy claramente esos no negociables, esos conceptos nucleares, esos elementos que quiero que transfiera o aplique en el campo de su interés. Ahora la pregunta es sobre mis propios intereses. ¿Cómo puedo aprovechar mis intereses para enriquecer mis clases? En mi experiencia yo he encontrado dos cosas muy interesantes. Cuando yo llevo las cosas que me apasionan a mi clase de manera oportuna, no de manera artificial, los estudiantes pueden ver de manera auténtica cómo las pasiones de una persona lo llevan a la acción, cómo eso que me atrae lo puedo transferir a otros campos. Por ejemplo, durante un buen tiempo yo trabajé dando clases sobre metodología de investigación y una de mis pasiones fue o es el dibujo. Cuando tuve que explicarles el diseño de un experimento a mis estudiantes, en lugar de pensar solamente en lo que el texto decía y entonces tenemos los cuasi experimentos y los experimentos y el control de variables y el pretest posttest, lo que hice fue coger mis colores. Tengo un montón de colores de diferentes marcas de esos escolares y entonces les planteé la pregunta, ¿cómo puedo hacer para que de todos estos colores yo pueda identificar o estas marcas cuál es más apropiado para mí, para utilizar? Y entonces, a partir de eso que me apasiona a mí, que son los colores, yo les explicaba qué características tenía que tener un color, etc. Diseñamos un grupo de experimentos, ¿sí? Ahí, en la emoción que yo le ponía y en el conocimiento que yo le ponía y cómo lo transfería a mi clase, los estudiantes podían ver cómo se hace eso, ¿sí? Y posteriormente tuvieron en esa misma materia la oportunidad de hacer algo equivalente y era diseñar una investigación desde sus propios intereses. Esa es una primera cosa que es importante. Lo segundo, cuando mis intereses están asociados a las temáticas que yo estoy trabajando o las temáticas que van a trabajar los estudiantes, esa pasión que yo siento se empieza a volver presente, se hace manifiesta, pero además se vuelve una oportunidad para que el estudiante se identifique. Entonces me ha pasado que estudiantes con los que poco contacto había tenido durante mucho tiempo se vuelven más cercanos y se identifican con mi proceso cuando encontramos que hay intereses comunes, ¿sí? Entonces puede ser a la salida de la clase o en la clase, de pronto aparecen las conversaciones sobre, oiga, profe, ¿y usted cómo hace esto? Y poco a poco esa vinculación me permite enriquecer mi clase en la medida en que se enriquece el vínculo con mi estudiante. Ahora, ¿cómo aprovecho los intereses para enriquecer los aprendizajes en mi clase? Bueno, antes les di un ejemplo, pero también podríamos hacerlo simplemente cuando yo tengo el mapa de lo que atrae a mi estudiante y tengo el mapa de lo que debo desarrollar en mi clase, esos aprendizajes, puedo hacer un emparejamiento y ver estos aprendizajes cómo me enriquecen esos intereses y estos intereses cómo me enriquecen los aprendizajes, ya sea como escenarios o propelándolos o
también como manera de plasmar en otros campos, que sería súper potente porque me permite hacer transferencia que no es automática, pero es más fácil cuando la hago en campos que me interesan. Ahora, ¿y cómo puedo aprovechar esos intereses para desarrollar sus capacidades o sus talentos? Yo tenía un estudiante al que quiero mucho, que me dibujaba todas las clases. Y entonces él no podía evitar estar dibujando. En la actualidad es diseñador gráfico. Para muchos de mis compañeros era una molestia. Para mí no, porque pues a mí me gusta el dibujo, no lo encontraba como interferencia, pero sí quería que se pudiera canalizar. Entonces, ¿qué pude hacer yo con él? Eh, Muchos de los trabajos que teníamos que hacer para esa asignatura eran escritos. Era una asignatura sobre economía y sobre política. Entonces, en lugar de pedirle que hicieran narraciones, le pedí que hiciera novelas gráficas alrededor de las temáticas. El muchacho estaba feliz, aprendió hartísimo de las temáticas, pero además cuando uno compara su ilustración del comienzo, de los primeros borradores a los trabajos finales, hay un avance gigantesco. Luego, eso puede ser una forma de propelar y mover los intereses de sus estudiantes. ¿Se fijan cómo un interés mío me permite y me sirve como herramienta de comprensión? Y cómo el interés de la persona también. Ahora, acá qué pasa, que surge la pregunta de ¿y si lo que les interesa a mí no me interesa? O si lo que a mí me interesa no les interesa a ellos. No pasa nada. Lo importante es que no se trate con desprecio el interés ajeno. En algún momento, por ejemplo con el K-pop, que lo utilizo mucho como ejemplo, yo lo veía como, pero ¿cuál es la cosa de esa música? De hecho, me encanta el K-pop en la actualidad. Eh, y me empezó a gustar cuando empecé a leer sobre eso y sobre cómo se vuelve un movimiento, y además un movimiento de control social. Y es muy, muy potente. Tiene sus problemas, tiene como todo. Pero lo que yo pensaba despectivamente de esos intereses de mis estudiantes, que ahora solo les gusta a esos orientalcitos, por ejemplo, era un juicio equivocado. Creo que es importante conocer y comprender los intereses de nuestros estudiantes para poder capitalizarlos, para poder aprovecharlos, porque nos permiten entender qué es eso, qué necesidades tienen los estudiantes, cuáles son los problemas que los atañen. Ahora los voy a invitar a una cosa. Los invito a ir a la bitácora, ¿sí? O a escribir en la sección A. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué han aprendido en la experiencia de enriquecimiento personal? ¿Qué los mueve a ustedes? Y cómo eso podría enriquecer su labor como educadores. Y también quisiera que en la sección de pensando en mis estudiantes pudieran poner las ideas fuerza más importantes sobre el tema de los intereses y el desarrollo del talento. Bueno, esto ha sido un ejercicio interesante. Nos vemos en una próxima emisión.